en el aposento alto, en el monte Sión, Jesús se va a Getsemaní. Cuando Jesús llega a Getsemaní, Jesús comienza a decir la frase que todos sabemos de memoria, pero que pocos hemos profundizado. Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. Es la palabra que utiliza Jesús. Tenemos que tener muy poca imaginación si no relacionamos. Jesús dice que no va a tomar de la copa de la redención hasta que esté en el reino de Dios. Inmediatamente comienza a clamar, aparta de mí esta copa. ¿Qué copa está clamando Jesús que aparte en Getsemaní? Está diciendo al Padre que Él no quiere beber la copa de la redención, que Él no quiso beber en la cena pascual, que Él no la quiere beber, que aparte esa copa de la redención por el horror que corresponde a la cruz. Por eso, esta agonía de Jesús sigue hasta que acepta la voluntad de Dios y dice, hágase, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús acepta tomar la copa de la redención. Y cuando Jesús acepta la voluntad de Dios, entra en el reino, en la plenitud del reino de Dios. Jesús dijo que en el reino de Dios pertenece a aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Vamos a ver en el próximo programa la relación de esto con la parte sacrificial de la Eucaristía, que es la parte más importante. Pero tenemos que tener en cuenta, la primera parte de la Eucaristía es cena pascual hebrea, toda la primera parte, donde se lee la palabra de Dios, donde se proclama la palabra de Dios. Algunas personas me dicen, ¿por qué los católicos no llevamos la Biblia a la misa? Porque la misa no es un servicio religioso, la misa no es un servicio a favor de la comunidad, la misa es la unión profunda de la mediación de Jesús en el cielo con el altar. Nosotros vamos a la Eucaristía a hacer un acto profundamente espiritual. La palabra de Dios en la Eucaristía no se estudia, se proclama. El poder de la palabra de Dios en la Eucaristía no está en estudiarlo ni tu inteligencia, está en el sonido de la palabra de Dios que entra en tus oídos y graba tu espíritu. Por eso la palabra de Dios en la Eucaristía no se debe ni leer, tú tienes que tener tu espíritu abierto a recibir esa palabra que, yo le digo hermano, es más poderosa la palabra de Dios en la Eucaristía que en un estudio bíblico. Porque en el estudio bíblico va tu conciencia, en la Eucaristía va tu espíritu. ¿Qué sucede? Que nosotros los católicos vamos a misa y no le prestamos atención a la palabra de Dios cuando se explica. Pero la primera parte de la Eucaristía es cena pascual. Lo dice el Señor en Éxodo 12. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán esta fiesta al Señor de generación en generación como ley perpetua. Cuando tú vas a la Eucaristía los domingos, tú vas a celebrar la cena pascual en el nuevo pacto. Por eso la primera parte de la Eucaristía es cena pascual. Tú vas a celebrar que el Señor te ha redimido y que el Señor te va a redimir cuando venga en la segunda venida. Así como Israel celebraba su liberación de la esclavitud, tú cuando vas a misa vas a celebrar la liberación del pecado por medio del bautismo, por medio de la confesión y la esperanza de que el Señor volverá en gloria a restaurarnos a la primera estado de bendición que tuvo el hombre. Cuando tú vas a la misa, tú vas a la cena pascual de la nueva alianza. Tú vas a cumplir esta promesa que Dios le dijo, tú tienes que celebrar esta fiesta eternamente. Cuando tú vas a la Eucaristía, tú vas a sellar tu pacto con Dios para toda la semana siguiente. Tú vas a tener toda una semana de oración y el domingo tú entras a la Eucaristía, celebras la Pascua en el nuevo pacto y sellas tu pacto con Dios de toda una semana de trabajo y de eso. En la misa no vamos a buscar milagros, la misa es un milagro. Pero yo no voy, como oigo decir en los programas protestantes, ven a buscar tu milagro. Entonces la gente va a dar culto a Dios, no, va a recibir un milagro. En la misa yo no voy a recibir, en la misa yo voy a dar un sacrificio de alabanza, como dice el apóstol Pablo, un sacrificio de alabanza agradable a Dios. Voy a celebrar con esta primera parte de la misa la cena pascual, no ya en el antiguo pacto, por eso no hay cordero. Cristo Jesús es el cordero que vamos a comer como el cordero se comía en el antiguo pacto. Voy a celebrar la cena pascual en el nuevo pacto. Por eso la misa es una celebración, la misa es una fiesta donde a todos nos congrega, pero al mismo tiempo fiesta de los primogénitos, y lo dice Pablo en Hebreo, fiesta solemne. Por eso la misa es una fiesta solemne y vamos a hablar de eso en los siguientes programas, cómo nosotros tenemos que mantener la solemnidad de la misa, porque es fiesta, porque es cena pascual, pero vamos a entrar en el siguiente programa, que es sacrificio, y esa es la parte más grandiosa de la misa. Vamos a ver cómo se une la cena pascual con el sacrificio. Nos quedamos que Jesús no tomó la copa de la redención y dijo que no la iba a tomar hasta que estuviera en el reino de Dios. Jesús en el huerto de los olivos entra en el reino de Dios, que es el reino de los que hacen la voluntad perfecta del Padre. Al Jesús
aceptar la redención, acepta la voluntad plena del Padre. Nunca ha habido un hombre más en la voluntad del Padre que Jesús ni en el reino de Dios. Hermano, todo este misterio lo tenemos nosotros solamente en la primera parte de la Eucaristía. Por eso te pido que abras tu corazón cuando llegues a la Eucaristía, al misterio de la palabra de Dios, no al estudio, a grabar en tu corazón esa palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios opere profundamente por el sonido y el poder de su palabra. Por eso, querido hermano, te invito a que sigas en el próximo programa, donde veremos la parte sacrificial de la Eucaristía. Solamente me queda decirte, como siempre te digo, mantente en la fe católica. Esto es poder, hermano, esto es poderoso. Un católico ignorante es un futuro protestante. Terminamos este programa como lo comenzamos, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.